Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan para estudiar. Considero que el libro más interesante en toda la palabra de Dios en lo que refiere a la justificación por la fe, en lo que refiere al nuevo pacto, en lo que refiere a la santificación por la fe. Y si usted se queda con nosotros estas próximas semanas, aprenderá cosas, considero, sobre la palabra de Dios que ahora desconoce. Y será realmente una gran bendición para usted. Vamos a continuar donde nos quedamos en el versículo 7, por favor. Hermano Swagger, antes de irnos al séptimo versículo, no pudimos ni tuvimos la oportunidad de tocarlo aún, pero la segunda parte de lo que leímos en el versículo 6, donde dice, cuando aún éramos sin fuerza alguna, y dice, a su tiempo, simplemente me recordó una escritura, una referencia cruzada en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice aquí en nuestro pasaje a su tiempo, y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción Doctor de Watts, hijos. lo dicho acá, cuando lo podemos decir a su tiempo, nos dice que hay un tiempo, bueno, valga la redundancia, específico para que cosas sucedan en el plan de Dios. ¿Está de Sí, acuerdo? correcto. Yo estaría de acuerdo con eso, que Dios, ese era su tiempo establecido, como usted dice en sus notas, sea que alguien piense que era demasiado tarde o demasiado temprano o lo que sea. Este era su tiempo establecido. Esta era la plenitud y el cumplimiento de su Así tiempo es. para redimir a la humanidad. Eso quiere decir que el rapto de la iglesia tiene un tiempo Amén, específico correcto. de cuándo Sí, sucederá la segunda absolutamente. venida de la misma manera, ¿no? Es lo mismo. Dios en su tiempo, en su reloj, en su línea de tiempo, sus caminos son por encima de todos los caminos y Él tiene un tiempo específico planificado para estos eventos, absolutamente. Voy a hacer esta pregunta. ¿Puede una persona buscar el rostro del Señor a tal punto que pueda traer avivamiento, o Dios tiene un marco de tiempo específico para ese avivamiento y no tiene mucho que ver con lo que las personas hagan, ¿no? Y no me suena muy bien eso, pero Me permiten sugerir que la manera como Dios obra con la humanidad es guiándonos de una manera que Él quiere que nosotros tomemos. Ahora, nosotros tenemos que responder correctamente. Yo me dirigiría al libro de Daniel, en donde Daniel, leyendo Jeremías, se da cuenta de que 70 años ya habían sido bueno, establecidos y ya pero casi era tiempo. ese fue el marco de Sí, tiempo de ese era Dios. el tiempo establecido de Dios. Pero Daniel no solo se sentó y dijo, bueno, yo puedo ver y siento que Dios va a hacerlo. Él comenzó a orar honestamente, a Así suplicar, es, así es. ayunar y orar todo lo que él podía. Y yo creo que ese es el ejemplo de cómo es que Dios obra en nuestra vida y corazones. Yo creo que Dios nos prepara a todos para diferentes citas, para diferentes tiempos establecidos. Y cuando Él desea que nosotros entremos en la preparación para ese tiempo establecido, la oración es una de esas cosas que yo creo que siempre, siempre van a llegar. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo creo que Dios prepara al creyente si respondemos correctamente. Nos encontraremos preparándonos espiritualmente y en oración para lo que Dios quiere. No podemos cambiar el margen de tiempo, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que impactarán tal vez la velocidad, tal vez el poder de lo que Dios tiene planeado. Bueno, Dios pone una carga en su pueblo para Correcto, cosas específicas, y el avivamiento es una de ellas, ¿no? El claro. mover de Dios en esa capacidad. Yo no creo que es una casualidad. No, 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 no. no. Jesús nos dijo
Él dijo que cuando oremos, oremos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estás en lo Y tenemos que cierto. orar. Y bueno, yo he orado en el ministerio para que la gente sea sanada y he orado y la iglesia ha orado por gente durante años y un día reciben sanidad. Y bueno, el Señor nos dijo que oráramos por sanidad. A veces Él sana instantáneamente y a veces Él sana a lo largo de un periodo de tiempo largo. A veces su sanidad sucede cuando ellos parten hacia la gloria y finalmente serán sanados, pero sea lo que sea, todo está en su voluntad y en su plan. Nosotros solo somos llamados a orar y a creer y también a buscar el rostro de Dios. La parábola de los tres panes es un excelente ejemplo. Un hombre que fue a la medianoche, y no hay mucho que sucede a la medianoche, y la respuesta fue: no, vuelve mañana, te doy lo que necesites. Había un amigo que había llegado de visita y no tenía nada que poner ante él, ¿no? Y él se pudo haber ido cuando el amigo le dijo: no, vuelve mañana. Él dijo: no, no puedo volver mañana. Yo necesito la ayuda ahora. Y mostrándonos que si Dios no contesta inmediatamente, nosotros tenemos su promesa de que eventualmente Él va a contestar. Si Correcto, nosotros clamamos a Él y no nos rendimos, no nos damos por vencidos, esta situación no solamente se aplica a la salvación o al perdón de los pecados o ayudar a ese hermano que está caído, sino que se aplica a lo que correcto, hablamos aquí en este correcto. momento. Sí, mire, hay una... No, no en su plan el venir ahora mismo o hacer tal y tal cosa ahora mismo. Eso es lo que veo. Él Mire, yo me quiere que el fijo en... creyente siga orando, pidiendo, buscando, tocando. Sí, amén, correcto. Me fijo en los años en los que ah, el ministerio aquí, dirigido por usted, estuvo en oración. Y 12 años, dos reuniones al día. Así Y es. a las 10 de la mañana y luego una variedad de diferentes tiempos en la noche. Por supuesto, no solamente uno los sábados y nada el domingo por el servicio, pero en todo eso había un tiempo establecido para la revelación, había un tiempo establecido para que Dios mostrara y revelara lo que Él quería que viéramos, lo que Él quería que usted viera. Había un tiempo establecido para que ese BN comenzara. Sin eso, no creo que esta cadena estuviese aquí. Correcto. Entonces, aunque nosotros no lo ganamos y no lo establecimos, estaba en la mente de Dios Sí, que, sí. mire, era nuestra cooperación con la dirección del Espíritu que preparó las cosas físicamente y nos preparó espiritualmente para lo que Dios quería hacer. Entonces, en ese caso, por eso es que digo que al irnos a un tiempo establecido en su momento, Dios tiene una cita y diferentes áreas de nuestras vidas y al crecer en el Señor y sentir su dirección, no tratamos de producir estas cosas, sino que participamos siguiendo la dirección del Espíritu con respecto a la oración y otras preparaciones que tal vez tomen lugar. Nosotros no debemos de dejar Correcto. de orar. No debemos de dejar de pedir o de buscar, de Así tocar. es. No Sí, debemos. correcto. El Señor es muy específico en ello. Y eso es difícil hacerlo en ocasiones. Lo es, pero Jesús lo dijo con la parábola del Así juez es. injusto, ¿verdad? Él dijo que si Dios, bueno, se tardara y si no respondiera rápidamente, va a llegar el día en el que va a responder esa oración El rápidamente. juez injusto. Aquella mujer no lo dejó No, tranquilo. Ella seguía pidiendo, creyendo, tocando hasta que correcto. finalmente, para salir de ella, el Así Señor es, correcto. dijo: si un juez injusto hace tal cosa, yo que les amo mucho, o las palabras que dice, ¿no? Voy a hacer justicia Así rápido y es. superar su necesidad. Pero el seguir orando, creyendo, estamos viviendo en un tiempo ahora mismo donde es la medianoche, creo, en lo que refiere a la palabra de Dios, la obra de Dios. Y no hay muchas personas hoy siendo salvos. Hay algunos, gracias a Dios, pero no muchos. No hay muchos que están siendo bautizados con el Espíritu Santo. Quisiera poder decir otra cosa, pero no es así. Y yo creo que el Señor me ha dicho que la iglesia está en una condición muy triste.
pero no quiere decir que tenemos que sentarnos y decir, bueno, Dios lo va a hacer si Él quiere hacerlo, si no, pues no lo va a hacer. Depende de nosotros el buscar su rostro y creerle Correcto. y estar en su palabra y no aceptar un no como una respuesta. Y créanme que eso suena un poco fuerte, pero yo creo que Sí. Él nos dio la actitud por la importunidad de aquel hombre, es decir, su persistencia. Él abrió Sí. aquella puerta y le dio todo lo necesario. Sí. Amén. Yo no oro pensando que no es la Amén. respuesta. Yo oro Sí es la creyendo que respuesta. sí es la respuesta, aun si es un tiempo alargado. Yo voy a seguir pidiendo aquellas cosas Y no se da por que yo vencido. sé que Él me No está se da llevando por a orar. vencido. La fe no puede Correcto. operar en una persona que se Es rinde. como Amén. el gran misionero Hudson Taylor, que fue a la junta directiva y quería ir a China, y la junta directiva le dijo, jovencito, si Dios quiere alcanzar a los paganos, Él no necesita su ayuda o la mía. Y entonces él, bueno, le dijeron a él que no, y él fue de cualquier manera, y hasta este día la misión China Inland alcanza a gente para Cristo en el año 2022 y comenzó desde entonces en el tiempo del fruto de lo que él hizo, y él ignoró esa mentalidad de que Claro. si es la voluntad de Dios, él se va a encargar del asunto. Hudson Taylor tomó cartas en el asunto porque tenía una carga de ir a China y comenzar, bueno, imagínense esa actitud de que si Dios quiere hacerlo, Él lo va a hacer, y hay mucha gente que aún cree en eso y que piensa de esa manera. Pero Dios está llamándonos a hacer nuestra parte también. Tenemos el nombre, un edificio de los que están por aquí, Mars Plots. Él fue a la junta y le dijeron, usted es muy viejo. Sí. Pero él de todas maneras fue al este ¿De qué de manera? África y Sí. allí estableció varias Así es. iglesias para la gloria de Dios. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Mencioné a Mars Plots. Él fue misionero en el este de África e hizo una gran obra para Dios allí. Francis y yo estuvimos en Honolulu, Hawái. No sé, creo que estábamos preparándonos para una cruzada. Y bueno, ella me trajo el correo y una de las cartas era de Mars Plots. Me decía, hermano Swagger, quiero construir una iglesia en el este de África. Él dijo el nombre de la ciudad, no recuerdo cuál era ahora mismo. Pero yo le pido a usted que nos dé $50,000 para llevarlo a cabo. Y yo recuerdo que estaba yo caminando en aquella habitación de hotel y el Espíritu de Dios se movió en mi corazón. Y nosotros necesitábamos un nuevo sistema de computadoras aquí. No teníamos uno. Y esto fue ya hace unos años atrás, como pueden entender. Necesitábamos ese sistema. E iba a costar $1,000,000 en ese momento. Habíamos ya investigado y pensé yo, Señor, nosotros no tenemos suficiente dinero para nuestras propias necesidades. ¿Cómo voy a cubrir eso también? Pero el Espíritu de Dios seguía moviéndose. Y nosotros no aumentamos quedándonos con el dinero, no lo aumentamos así. Y, y finalmente dije, está bien, Señor, voy a poner el cheque en el correo. Le dije a Francis, vamos a enviar el cheque y él construyó 2 iglesias con ese dinero. No sé yo ahora cómo nosotros adquirimos la computadora, no lo recuerdo, pero la computadora llegó y nosotros Amén. no la compramos, vamos a decir, pagando a plazo, pagamos $1,000,000. Y Dios, y usted dice, bueno, dalo y yo te lo voy a devolver. Y Dios lo hizo. Medida buena, apretada, Rebosante. Así es como rebosando. Dios nos da a nuestro regazo. Alabado Dios. Pero yo recuerdo que nuestro trabajo de misiones, donde estuvimos nosotros, que era realmente en todo el mundo, empezó con eso. Empezó con Mars Plots, un gran hombre de Dios, pero Springfield le dijo que él era muy anciano. Y él dijo, bueno, me voy yo Alabado solo. Dios. Dios tenía un tiempo Obediente establecido al llamado. Así es, a su Sí, tiempo. sí. Mira, hay otro pensamiento aquí. A veces la gente piensa que el retraso es negación.
Dios tiene un tiempo para las cosas, aún para las bendiciones. Si recibimos bendiciones antes de que sean ordenadas, tal vez no podamos administrarlas eficazmente, ni el llamado. Yo me fijo en mi vida personal cuando lo conocí a usted en 1982 en Pensilvania. Yo fui dirigido por el Señor a ir a esa campaña y mi deseo era venir y ser parte de esta obra. Pero en 1982, cuando yo veo hacia atrás, yo no estaba preparado. Yo digo que no estaba preparado en lo absoluto. El Señor atrasó esa temporada muchos años hasta 1999. Jamás dejé de creer, sabía que el llamado estaba aquí, sabía que estaba presente y cuando el Señor nos trajo a la campaña en noviembre de 1998, Él lo confirmó y le habló a mi esposa. Así que nos mudamos en el 99 y hemos estado aquí desde entonces. Algunos dicen gloria a Dios y otros no, pero el Señor, aunque lo retrasó, la promesa ya se había hecho. Su tiempo es lo importante. No nos queremos adelantar ni atrasar tampoco. Así es, exactamente. Así es. Bien, vamos al versículo 7. 7. Ciertamente apenas muere alguien por un justo. No muchos harían eso. Con todo podrá ser que alguien osara morir por el bueno. Algunos pocos quizás lo harían. Así que está llegando Bueno, a qué. Él nos está llevando hacia el versículo 9. Más que nada, Él hace el cambio. Sí. Él está comparando estos procesos de cómo es que Dios hizo algo por nosotros. Y bueno, permítame leer el versículo 8 y responderá a la pregunta. Pero Dios encarece su amor para con nosotros. Cristo que muere por el impío es una prueba de amor incondicional. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por aquellos que amargamente Y aquí le está odiaban. a donde Él va a llegar. Luego, mucho más. Ve la transición allí. Él nos ha dicho que cuando estábamos aún sin fuerzas, Cristo murió por nosotros y es un poco incomún que alguien muera por un hombre justo, tal vez un hombre religioso, un predicador, Pero un hombre bueno. por el impío, Y por un hombre bueno, ¿verdad? Y tal vez un presidente o una figura política, alguien que le sirva de bien a la sociedad. Pero Dios encarece su amor para con nosotros aún siendo pecadores. Sí, Cristo así murió es. por nosotros. Entonces, basándonos en ese conocimiento, y aquí es a donde quiere llegar, luego mucho más. Si Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, ¿cuánto más hará por nosotros ahora que hemos Amén, sido sí. redimidos? Y por lo tanto reconciliados así con es. Él. Sí, Ese es un lo cheque en es. blanco. Amén. Eso es lo el que Él tipo hizo. de amor que es inimaginable para un ser humano. No podemos entender ese tipo de amor. Yo personalmente no tengo hijos. Ustedes tienen hijos. Así que ustedes entienden que si costara la vida de uno de sus hijos redimir a una humanidad desagradecida, no lo pudieran hacer. No tienen ese tipo de amor, pero Dios tuvo Así ese tipo es, de amor. Así es. Miren, yo no soy un padre, pero si dependiera de mí sacrificar a uno de mis sobrinos o sobrinas que yo amo tremendamente, yo no pudiera hacer eso. Entonces, no. bueno, ahora imagínense el amor de Dios hacia su Hijo es, bueno, el hecho de que Él envió a su Hijo para morir por la humanidad. Miren, eso por una humanidad desagradecida es un tipo de amor que ni siquiera podemos comprender. No, no podemos. Amén. No podemos. Entonces, luego mucho más, habiendo sido ahora justificados en su sangre. Somos justificados ahora y la sangre de Cristo es una garantía por esa Si justificación. pudiéramos, una vez más, esta porción de la escritura del capítulo 5, versículo 1, trata con los beneficios de la justificación. Entonces, siendo justificados ahora, debemos entender que mucho más de lo que antes de ser salvo, si estamos en una relación buena con Dios, cuánto más ahora Dios obrará a nuestro favor. Ahora que hemos sido limpiados, santificados, justificados, somos su morada y somos sus hijos. Estamos en relación de Pero- pacto con Él. ¿Por qué la sangre es tan importante? Bueno, sin el derramamiento de sangre no hay A eso remisión me de refiero. pecados. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es la fuente del pacto que fue establecido entre Cristo y Dios vida de la para carne nosotros. está en la sangre. Sí, Sí. pero es lo único que erradicará el pecado. Así es.
Así es. Lo único. Amén. Y Pero, pudiera. pero no solamente es la sangre que si se corta, sangra y eso erradica el pecado. No, no es así. Tiene que ser la sangre de Jesucristo. Bueno, fue una indicación de vida para Él. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por Sí, nosotros. sí. No enfatizamos esa primera parte del versículo 8 lo suficiente, pero Dios encarece su Hacia amor para con nosotros. No podemos imaginarnos el increíble amor de Dios, no lo podemos hacer. Yo trato, a veces estudio, yo oro, escucho grandes mensajes y cada vez que lo escuchamos o estudiamos, hay algo que Dios le añade que nos permite entender su amor. Es increíble, pero sí, Él encarece su amor para con nosotros aún siendo Así es, pecadores. así es. Y el amor, esa palabra creo que es la ágape, el amor de Dios que moriría por alguien. Increíble. Y eso es lo que cambia el mundo. Saben, yo estoy convencido de algo, hermano Swagger. No estoy seguro, pero casi estoy convencido que si la gente pudiera entender el amor de Dios, vinieran a Cristo. Si pudieran comprender cuánto Dios los ama. Cuando pensamos en un matrimonio entre dos personas, se enamoran, ¿qué hacen? Ellos unen sus vidas. Cambia su mundo y planifican vivir así el resto de sus vidas. Pero aquí, Dios encarece su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, y muere por nosotros. Si Él hizo ¡Wow! eso, aun cuando Eso éramos nos pecadores, cambia. lo que quiere decir lejos de Dios, ¿cuánto más hará por nosotros y será hacia nosotros ahora que somos salvos y lavados en la Correcto, sangre así del es. Cordero? Ahora Amén. somos hijos e hijas. Amén. Me viene a la mente 2 de Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos reconcilió de vuelta a Él. Él nos dio esa justicia imputada y tomó sobre Él mismo esa ira que debíamos, esa deuda que debíamos, y Él la pagó. Cuando nosotros oramos por las personas para que sean salvos y lo hacemos frecuente en la cadena, eso es para reconciliar a la gente con Dios. Amén. Y esa enemistad se va cuando esa persona viene a Cristo. Y entonces los recursos del cielo pueden empezar a funcionar y operar a favor de esa persona. La gente no sabe, no entienden lo que les falta cuando no vienen a Sí, Cristo, no lo yo creo que entienden. ¿Pudiera decir usted que la cruz es la máxima demostración del amor de Dios? Oh, definitivamente. claro que sí. Tenemos que decirlo, tenemos que entender la cruz en cuanto a la satisfacción de la deuda o el pago de la deuda, pero por eso es que mucha gente dice que no entienden, es impactante enfatizar la cruz, porque dicen la cruz, bueno, fue algo sangriento lo que sucedió, pero es la demostración más grande del amor Tendría de que- Dios. Pablo dijo que es absurdo predicar la cruz a personas que no son salvas. Pero para nosotros que conocemos al Señor es el poder de Dios. A nosotros que estamos siendo salvados, y eso es lo que va a conectarse en el próximo programa. Comenzaremos eso, que seremos salvos de la ira a través de Él. Y ahí es a donde esta conexión llega. Ahora que somos justificados, hermano Swagger, aún aquellas cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, si no fuésemos justificados, traería ira y vamos a ser salvos de ella. Bueno, por se nos causa terminó de- el tiempo, pero en la próxima programación ya hemos tratado con esto anteriormente, pero no me canso de estudiarlo. Queremos estudiar la justificación una vez más, qué es, etcétera, etcétera. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.